No, solo 14. Por tanto, el Señor mismo, ¿quién? El Señor mismo os dará señal. He aquí, o sea, esta es la señal a seguir. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo o hebraico en portugués. Era el idioma de ellos y es el idioma de hoy en Israel inclusive, aunque es un hebreo moderno diferente a este de aquí del Antiguo Testamento. Y a la hora de traducir el Antiguo Testamento y el Nuevo, dependiendo del idioma de origen, a los idiomas receptores, hay todo un trabajo de traducción, de adaptación, de contexto, de muchas cosas para que el lector que recibe la Biblia en su idioma pueda entender lo que está escrito. Por ejemplo, hay muchos nombres, si no todos, que son traducidos, en este caso al portugués o al español, para que haya una comprensión mejor de lo que estamos leyendo y de lo que los escritores aquí colocaron. Por ejemplo, el papá de Jesús, el papá humano, ¿cómo se llamaba? José. Pero en hebreo no se decía José, ni se escribía José. Era otro nombre, que traducido a nuestros idiomas acaba cambiando, acaba siendo diferente. Hay nombres del tiempo actual que al traducirse no cambian y otros sí acaban teniendo algún cambio, dependiendo del idioma original de donde vengan. Por ejemplo, mi nombre en español es Joel y en portugués, ¿cómo es? Entonces ahí ya tiene un pequeño cambio. Y del hebreo a cualquier otro idioma mucho más. Entonces Isaías fue escrito en hebreo y en hebreo fue dado el término con el cual sería dado a conocer este hijo de la Virgen. Y dice, sería Emmanuel. En hebreo era Emmanuel. Pero venimos a Mateo capítulo 1 y el versículo 23 y nos encontramos con esta misma profecía, con su cumplimiento. Pero aquí el escritor, guiado por el Espíritu Santo, nos explica diciendo que la Virgen iría a concebir un hijo y que lo irían a llamar Emmanuel. Y viene entonces el siguiente versículo que nos da luz, o las siguientes palabras, que traducido es Dios con nosotros. Entonces el término Emmanuel del hebreo se acaba transliterando igual para el griego, porque Mateo fue escrito en griego, el Nuevo Testamento, cosa que no pasaba. Pero se translitera igual. Emmanuel en hebreo lo colocan Emmanuel en griego y el escritor hace la aclaración que traducido es Dios con nosotros. Si bien que Jesús no se llamó Emmanuel, el nombre de él fue Jesús. Pero este término Emmanuel estaba en él, impregnado en él, para que nosotros, los receptores del Evangelio, que el Evangelio significa, ¿qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas. Viene del griego evangelizo, que significa buenas nuevas. Eso es lo que significa evangelio. Ahora ya evangelio como término es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Verdad? En Romanos capítulo 1, allí lo dice, y versículo 16. Nos encontramos entonces aquí que el término Emmanuel es dado a Jesús. Y para que nosotros entendiéramos
de que es y era Dios con nosotros. Hermanos, hemos oído muchas veces este término, estos versículos los hemos leído, los hemos oído, nos hemos alegrado y hemos dicho amén, ¿verdad? Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Eso, amén, gloria a Dios, lo hemos dicho muchas veces. Ah, Dios con nosotros, muy bien, qué bueno. Pero realmente, ¿qué significa Dios con nosotros? O cómo esto nos comienza a cambiar y como diríamos en portugués, a mexer con nosotros cuando esto se comienza a tornar una realidad. Una cosa es que yo sepa, Emmanuel es Dios conmigo. Una cosa es que yo lo diga, Emmanuel es Dios conmigo. Pero otra cosa es cuando yo comienzo a ver lo que eso produce en mí. Dios conmigo. Hermanos, todo lo que tiene que ver con Dios para nosotros como seres humanos representa una dificultad, porque la divinidad es algo diferente a nosotros. La divinidad, Dios, su poder, su fuerza, que Dios hizo todo y vienen los ataques y si Dios hizo todo, ¿quién hizo a Dios? Y si Dios es todopoderoso, Él podría ser una piedra tan grande que ni Él mismo la pueda mover. ¿Ustedes qué creen a esa pregunta? Bueno, eso es tema para otra enseñanza. Y vienen todas estas cosas que nuestra mente no consigue explicar. ¿Verdad? ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién de nosotros de pequeños no le preguntamos eso un día a nuestros padres? Papá, mamá, ¿quién hizo a Dios? ¿Y qué nos respondieron nuestros padres? ¿Alguien lo recuerda? Algunos hasta acabaron llevando una pela. Eso no se pregunta, porque no sabía la respuesta. Son esas cosas que esta mente realmente no consigue entender. Y es justamente por la diferencia que hay entre la divinidad y nosotros. Dios es todopoderoso, pero yo puedo pocas cosas. Dios es ilimitado, pero yo soy limitado. Dios es inmortal, pero yo soy mortal. Dios no siente dolor, pero yo sí siento dolor. A Dios no le da hambre, pero a mí sí me da hambre. Dios no tiene que pagar arriendo, pero yo sí tengo que pagar arriendo. Entonces, estas diferencias, desde el punto de vista del pensamiento nuestro humano, nos hacen ver a Dios muy distante, muy lejos, que de alguna forma intentamos conciliarlo o entenderlo a través de la Biblia. Dios conmigo, Dios con nosotros, sí, muy bien, pero algo dentro de nuestro ser no nos permite vivir eso, porque realmente lo vemos lejos de nosotros. Y cuando me doy cuenta de eso, cuando lucho conmigo y con mis problemas. Pero la Biblia dice de que Dios bendice, de que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y Jehová es mi pastor, nada me faltará, y colocarán las manos sobre los enfermos y serán sanados, y hablarán nuevas lenguas. Pero cuando yo estoy en mis momentos de angustia y de escasez y a veces de miseria, es difícil asimilar esos versículos. Cuando escuchamos aquí, Dios me sanó de esto, de aquello. Amén. Qué bueno. De veras que nos alegramos, pero al mismo tiempo como que viene a veces el pensamiento, pero yo sigo enfermo. Ay, qué bueno que Dios me sanara como sanó al hermano, como sanó a la hermana. Y yo con esta enfermedad tanto tiempo.